Salón y bendiciones, hermanos. Hoy Dios nos habla en el libro de Mateo 7, del 16 al 20. Mateo 7, 16 dice así la palabra del Señor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 20. Así que por sus frutos les conoceréis. ¿Cuál es el fruto que te representa? ¿El fruto bueno o el fruto malo? ¿El fruto de la vida o el fruto de la muerte? ¿El fruto de la carne o el fruto del espíritu? ¿El fruto del bien o el fruto del mal? Se conocerá a cada árbol según su tipo de fruto. Ahora vamos a examinar qué tipo de fruto somos en el cuerpo de Cristo. Eres el fruto que predica la palabra del Señor, pero que esté en una relación con un inconverso. No he dicho estar casado o casada con un inconverso, porque hacemos lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Pablo es que no os separéis. Pero eres cristiana, hablas de Dios y vives en desorden. ¿Cuál es el fruto que representas en el cuerpo de Cristo? Eres ese fruto que conoce a Dios, pero miente, que conoce a Dios, pero critica, que conoce a Dios, pero pone cizaña, que conoce a Dios, pero vive en desobediencia, que conoce a Dios, pero no vive en santidad. Eres ese fruto que conoce a Dios, sabe muy bien lo que dice la palabra del Señor, pero por andar desordenadamente defiende su mala forma de vivir y trata de transgiversar la palabra del Señor. ¿Cuál es el fruto que te representa en el cuerpo de Cristo? Eres de estas personas que aún no conocen a Cristo, pero escucha mucho hablar de Cristo. Dios te llama muchas veces, pero aún así sigues huyendo para no recibir su llamado y para poder ser salvo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto que te representa? A ver, vamos a examinar cuál es el fruto que te representa. Eres del fruto que dice: yo sirvo a Dios a mi manera. Yo tengo una relación personal a mi manera. Dios sabe cuánto le amo, pero tú no vas a la iglesia. Tú no meditas la palabra del Señor todos los días. Tú no tienes una relación personal no tienes una relación en plan con los hermanos, yendo al culto y demás. ¿Cuál es el fruto que te representa? Eres de ese fruto que recibes la palabra del Señor y porque el enemigo sabe que a escondidas de los líderes, de tu pastor, de los hermanos del ministerio, tienes una vida fuera del Señor y viene y te roba esta palabra y no la puedes vivir. ¿Cuál es el fruto que te representa? Eres de ese fruto que solo vas a la iglesia para que el Señor te haga un milagro, para que el Señor te dé un trabajo, para que el Señor te dé sanidad, para que el Señor te dé un marido, para que el Señor te dé una relación, y que si nada de eso pasa, dejas de irte a la iglesia. ¿Cuál es el fruto que te representa? Seguimos pensando, ¿cuál es el fruto que te representa? Eres de ese fruto que aceptaste a Cristo, empezaste bien, pero no te cuidaste, como dice la palabra del Señor, que debemos escudriñar su palabra todos los días, debemos velar día y noche, porque el enemigo está ahí viendo cómo acabar con nosotros los cristianos. Y por ende, te apartaste de los caminos del Señor, pecaste tanto que piensas que si vuelves a Dios, Él no te va a volver a coger, porque el enemigo te manipula mentalmente para hacerte creer que has pecado tanto que Dios ya no te puede volver a recibir. ¿Cuál es el fruto que te representa? Yo puedo preguntar muchas cosas aquí, pero ¿cuál es el fruto que te representa? Si eres cristiano,
en el cuerpo de Cristo. Y si no eres cristiano, pero que ya te han hablado de Dios, porque hoy día se habla de Dios, en todas partes vas a escuchar hablar de Dios, pero tú sigues huyendo. ¿Cuál es el fruto que te representa? Es el fruto que ha ido a la iglesia porque escuchó que, no sé, una hermana o un hermano habló mal de ti. Ya no has vuelto ahí y andas diciendo que los cristianos son los peores. Pero tú, de conocer la palabra, sabrías que si una persona ve a la iglesia y no vive como Dios quiere, esa persona no es cristiano. Pero has dejado de ir a la iglesia por eso, pero en tu trabajo te tratan mal, pero sigues yendo. ¿Cuál es el fruto que te representa? ¿Cuál es el fruto que te representa? ¿Es el fruto que va a la iglesia para mirar a las personas y no para buscar a Dios realmente? ¿Cuál es el fruto que te representa? Es el fruto que sabe que esté en una relación con un inconverso haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero como amas o quieres a tu pareja, intentas defender, pedir a Dios, pedir a Dios, pedir a Dios. Y pasa mucho tiempo, sigues pidiendo a Dios, pero sabes que lo que estás haciendo no está bien. ¿Cuál es el fruto que te representa? La verdad es que tenemos que aprender a vivir en esta tierra, pero con nuestro corazón, mente y alma en el cielo. Tenemos que examinar nuestro día a día para saber si todo lo que estamos haciendo vale la pena. En el sentido de, hay cosas que puedes estar haciendo según tú para Dios, pero que realmente no son para Dios y piensas que por esto irás al cielo. Entonces tenemos que examinar si vale la pena vivir obedeciendo a nuestra carne y luego pretender que vamos a ir al cielo. Y nosotros los que luchamos por la gracia de Dios día a día para obedecer a Dios, oh Señor, ¿cuál será nuestro fin? Cuando falte poco, ¿vamos a caer o vamos a seguir luchando? No lo sabemos. Pero sí tenemos que examinar si lo que hacemos es lo que Dios quiere o no tiene nada que ver con Dios. La verdad. Tenemos que examinar cuál es el fruto que nos representa. Tenemos que conocer, porque aquí la palabra de Dios nos ha enseñado que por sus frutos les vais a conocer. Que no puede ser que mientras estás aquí en la tierra vives en santidad, vives en obediencia, luchas y que finalmente no vayas al cielo. No, Dios no es injusto. Pero tampoco puede ser que mientras estás aquí en la tierra vivas desordenadamente y vayas al cielo. No, porque Dios no es injusto. Y sobre lo que yo decía que una persona ha ido a la iglesia, le han criticado, le han tratado mal y luego empecé a decir que los cristianos son malos. Aquí la palabra de Dios dice, el verso 18, estamos en Mateo 7, verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, ya sabes. Si empiezas a ver un fruto un poco así, Cristo no está ahí. Entonces tenemos que pedir a Dios que su Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros porque es quien nos va a venir a cambiar y transformar. Pero no podemos vivir desordenadamente y pretender que el Espíritu Santo de Dios esté cómodo dentro de nosotros. Es que esto no puede pasar. De ahí Dios nos invita a vivir en santidad. Si tú quieres ser un buen fruto, aprende a trabajar relación con Dios todos los días. Ya sabemos que toda relación se trabaja. Entonces, si queremos tener una buena relación con Dios, es algo que tenemos que trabajar todos los días. Hablar con Él, contarle todo, escucharle. Porque cuando vamos y hablamos con alguien, esperamos que la otra persona nos responda. Entonces, no es solo ir a la presencia de Dios, hablar, y que quizás en el momento Dios no te responda, pero más tarde o un día después Dios te responda y luego hagas caso omiso. Es que no. Es una relación. Así que tenemos que trabajarla todos los días. Ahora creo que ya desde aquí puedes examinar cuál es el fruto que te representa. Y de ahí empezar a trabajar para dar buen fruto, para dar buen testimonio para el Señor. Pues eso, es porque esta palabra sea de bendición para vuestras vidas. Y no dejemos de examinarnos a nosotros mismos para ver cómo caminamos en el Señor. Porque a veces podemos pensar que estamos caminando bien en el Señor, pero no, estamos lejos del Señor. Yo os invito
examinar nuestras vidas y saber cuál es el fruto que nos representa. No seamos este fruto que dice tener a Dios, pero no vive en santidad, vive en desobediencia, vive defendiendo lo que a Dios no le agrada solo porque a nuestra carne le agrada. No seamos este fruto que se deja llevar por la pereza, porque Dios no es un sentimiento. Lo mismo que cuando vas al gym, te cuesta ir porque tienes pereza, pero vas porque tienes una meta que cumplir. Es lo mismo que también tenemos que hacer con Dios. Muy pocas veces vas a sentir estas ganas de levantar, meditar, orar, pero eso no te tiene que limitar. No seamos ese fruto que se deja llevar por la pereza, usar la excusa que no, es que no tenía ganas y no sé qué, no. Tenemos que trabajar nuestra relación con Dios día a día y recuerden, tenemos que ser un buen fruto en el cuerpo de Cristo. Espero que esta palabra sea de bendición para vuestras vidas, como la ha sido para la mía, que reflexionemos, que abandonemos los malos caminos, que nos arrepintamos, vayamos a la presencia de Dios, pidamos perdón y empecemos a trabajar nuestra relación con el Señor. Y tú que me estás viendo, que estás como yo, que aún no conocemos a nuestro idóneo, no te desesperes. Deja a esta persona que no conoce a Cristo todavía, no estáis casados, no te permite trabajar tu relación con Dios porque le tienes que prestar mucha atención. Tú vive para servir a Dios y Dios va a traer a esta persona. Bendiciones. Bye.